el bloque de constitucionalidad en Francia, ¿no? Podríamos destacar que inicialmente se origina como una suerte de justificación hacia la remisión que hacía el Consejo Constitucional hacia otras normas de cierto modo que justificaban, ¿no? El contenido de los derechos fundamentales, pero siempre desde un punto de vista, claro, jerárquico, materialmente constitucional, ¿no? Es decir, eh, existían una suerte de normas, un grupo de normas, principios, por ejemplo, de la República, ¿no? Francesa, pero siempre dentro del marco materialmente constitucional, ¿no? Es decir, no la presencia de normas quizás de carácter infraconstitucional o normas de orden legal, ¿no? Sino más bien normas materialmente constitucionales. Un caso parecido sucede años después en España, ¿no? Cuando se acoge también el tema del bloque de constitucionalidad, pero claro, en España toma particularidades, ¿no? Porque en España ya se comienza a ver distintas normas, ¿no? Es decir, un manejo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional Español más difuso, ¿no? De manera más abierta. Ya no quizás desde un punto de vista jerárquico, homogéneo, ¿no? Constitucional, sino más bien ya comienza a considerar normas de orden legal, ¿no? Pero ahora, en este extremo podríamos decir que en el modelo español, lo que más se rescata es, claro, que este bloque de constitucionalidad funcionaba, ¿no? Y funciona también como una suerte de reparto competencial, ¿no? Es decir, una suerte de parámetro que permite que, que distintos órganos, ¿no? Que componen el Estado puedan accionar dentro del marco constitucional, ¿no? Y también, evidentemente, el tema de la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Eh, pero he ahí la particularidad del modelo español y que también vamos a ver que influencia en nuestro artículo 79. Eh, los que tienen a la mano quizás la Constitución, eh, el Código Procesal Constitucional, van a poder ver cómo se encuentra regulado en realidad el bloque de constitucionalidad a nivel nacional, ¿no? Pues porque si tenemos en cuenta que eh, nuestro, o sea, nuestro modelo del bloque de constitucionalidad ha recibido la influencia de estos modelos, por ejemplo, que les menciono, de cierto modo ha tomado determinada particularidad, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 79 se señala, para apreciar la validez constitucional de las normas, el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que dentro del marco constitucional se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Y es ahí en donde, claro, encontramos quizás también esta función o esta doble función, por decirlo así, que también caracterizaba el modelo español, ¿no? Es decir, de reparto competencial y de temas de defensa de derechos fundamentales, ¿no? El ejercicio, ¿no? Derechos fundamentales. En ese sentido, quisiera destacar de manera, ¿no? General estos dos modelos. Y quizás hacer referencia también a lo que señala, ¿no? Itziar Gómez, ¿no? Que es en este escrito, ¿no? De redefinir el bloque de constitucionalidad, 25 años después, que les recomiendo, donde, claro, el autor hace referencia al modelo español, sobre todo, ¿no? Y hace también esta analogía, ¿no? Con el modelo francés, ¿no? Y señala que, claro, si bien es cierto, el modelo español termina siendo influenciado, ¿no? por el modelo francés, estos ya han dejado de ser idénticos, ¿no? Y ahí señala, ¿no? Podría decirse que se han convertido, por decirlo así, en primos lejanos, ¿no? En el sentido que, claro, el modelo español ha tomado sus particularidades, ¿no? Y como veremos, en la región latinoamericana, el bloque de constitucionalidad también ha tomado sus particularidades, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Porque, claro, como les dije, en el modelo francés,
ha habido más un destaque de una aglomeración de, claro, de las normas desde el punto de vista jerárquico, constitucional, ¿no? En el modelo español quizás sí se han acogido otras normas también de orden legal, infraconstitucional, pero que no, de cierto modo, han siempre correspondido en términos de homogeneidad jerárquica, ¿no? Desde un punto de vista kelseniano, ¿no? De las normas. Eh, Sin embargo, en el modelo latinoamericano, ha habido más una influencia también de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿eh? O sea, que no corresponden a normas ya a nivel interno, ¿no? Sino también a nivel internacional. Algo que no sucede, por ejemplo, en estos dos modelos, ¿no? O sea, el derecho comunitario no es que tenga una presencia dentro del parámetro o del bloque que conforman a estos modelos que han sido prácticamente los originarios, ¿no? En términos jurídicos, ¿no? En ese sentido, quisiera partir de ese panorama general, ¿no? Es decir, de estos modelos emblemáticos y de cuál va a ser el desafío que pretendo, ¿no? Enfatizar en la sesión del día de hoy. Pero bueno, antes de pasar a ese punto, claro, hay que partir desde, ¿no? De las cuestiones más básicas, ¿no? Es decir, eh, cómo ha sido concebido el bloque de constitucionalidad a nivel constitucional en nuestro país, pues, ¿no? Eh, Como ya les mencioné, el artículo 79 del Código Procesal Constitucional contiene una disposición que brinda a rasgos generales ya una mirada, ¿no? De entrada, ¿no? Respecto al bloque de constitucionalidad. Repartos competenciales, ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, una suerte de parámetro eh, de validez, ¿no? En torno a estos asuntos, ¿no? Ahora, en mi presentación pretendo abordar estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el contenido del bloque de constitucionalidad? ¿Cuáles son las características del bloque de constitucionalidad? ¿Qué función desempeña el bloque de constitucionalidad? ¿En qué consiste la doctrina de las normas interpuestas? Y finalmente, el bloque de convencionalidad, ¿no? Eh, bueno, el bloque de constitucionalidad ha sido abordado por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ya en múltiples sentencias, ¿no? Solo para términos didácticos y para que, claro, ustedes, entiendo que muchos de ustedes también están en los primeros años quizás de la carrera, eh, ¿qué deberíamos entender por bloque de constitucionalidad? El Tribunal Constitucional en una reciente sentencia, bueno, el año pasado, ¿no? En el caso de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, ha señalado que el bloque de constitucionalidad básicamente se refiere a ese parámetro constituido por la Constitución, ¿no? En términos formales, y por las normas jurídicas que le otorgan un desarrollo inmediato, ¿no? Y este desarrollo inmediato lo podemos observar en las leyes orgánicas, en las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales, en los tratados internacionales, ¿no? En materia de derechos humanos. También podríamos ver ahí, por ejemplo, normativas sui generis, ¿no? Quizás como por ejemplo el reglamento del Congreso, ¿no? Es, etcétera. Es decir, quizás nos referimos aquí, claro, a las normas que permiten el desarrollo, ¿no? de la Constitución y que ésta pueda también articular distintas políticas públicas o distintas acciones concretas por parte de distintos poderes del Estado para que puedan o bien delimitar sus competencias o bien para resguardar el ejercicio de los derechos fundamentales. Y bueno, el Tribunal Constitucional ahí también añade, por ejemplo, que, bueno, debido a que eh, puede ser un parámetro muy amplio el determinar qué es o no es constitucional, entonces no deberíamos de agotarnos en mérito también al carácter abierto de las disposiciones constitucionales en la norma meramente formal, ¿no? Sino que también en todo aquel entramado normativo, ¿no? Que lo hace posible, ¿no? Las distintas posiciones constitucionales, ¿no? Entonces, esa sería nuestra concepción respecto al bloque de constitucionalidad, ¿no? Es decir, un conjunto de normas formales, o sea, es decir, la Constitución, ¿no? Pero también aquel conjunto de normas que permiten
que haya la concretización, ¿no? de determinados mandatos constitucionales, ¿no? Y que, bueno, básicamente son las leyes que permiten, ¿no? La concreción claro, de ese carácter abierto, ¿no? que tienen las disposiciones constitucionales. Eh, Vamos a un tema que está muy conectado a lo que les estoy mencionando, ¿no? Que es el tema de las normas interpuestas. Em, Solo para, claro, para hacer un paréntesis, si ustedes desean intervenir o desean comentarme algún detalle o algún aspecto, etcétera, son plenamente bienvenidos, ¿no? Para efectos también de que quizás esta sesión pueda ser bastante dinámica y bueno, igual, como bien me dijo Mariano, ya al final de la sesión seguramente harán preguntas, así que igual, de momento, con toda confianza pueden intervenir, ¿no? Volvamos al punto. Normas interpuestas. En el caso hoja de coca, ustedes van a poder ver este gráfico que ya es emblemático y que se ha visto en varios fallos, ¿no? Y yo creo que sí podría servir como quizás una forma, ¿cómo decirlo? Ilustrativa de poder observar cómo funcionan las normas interpuestas. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional ejerce un juicio de validez constitucional respecto de las normas y para realizar dicho juicio de validez tiene que tener una suerte de caja de herramientas, ¿no? Es decir, tiene que tener el parámetro con el cual va a confrontar una norma impugnada para efectos de poder evaluar su validez constitucional, ¿no? Su constitucionalidad. Eh, Ahora, hay veces en las que, claro, esta norma impugnada va a poder afectar de manera directa a la Constitución, ¿no? Eh, Eso usualmente, claro, son vicios directos, ¿no? Se configura una infracción directa, ¿no? De la Constitución. Y ahí su inconstitucionalidad, sea por la forma o sea por el fondo, ¿no? Pero hay situaciones en las que no va a haber una infracción directa de la Constitución, sino más bien va a haber una infracción indirecta, ¿no? Es decir, quizás no va a ser de manera visible, ¿no? Prima facie una vulneración respecto del contenido, una disposición expresa de la Constitución, pero sí en determinada norma, a nivel legal, por ejemplo, pero que en realidad desarrolle el contenido de la Constitución. En ese sentido, esta norma que desarrolla el mandato constitucional y que está siendo contravenida por esta norma que está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional, vendría a ser la norma interpuesta. Es decir, aquellas normas que desarrollan los mandatos de la Constitución y que en realidad concretizan, ¿no? Su contenido, ¿no? Y en ese sentido, no es que tampoco no haya una vulneración a la Constitución, sí la hay, ¿no? Solo que está mediatizada, ¿no? Es decir, solo que a través de otra norma se ha configurado la infracción. Es ahí que cada vez que el Tribunal Constitucional tome conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad y pueda observar infracciones indirectas, muchas veces ustedes se van a dar cuenta que en el razonamiento y en la fundamentación del fallo abordan el tema del bloque de constitucionalidad y muchas veces también puede abordar el tema de normas interpuestas. En la doctrina, a nivel nacional y a nivel internacional, siempre se suele decir, ¿no? O se suele cuestionar, bueno, claro, el tema de que, bueno, si finalmente es el bloque de constitucionalidad o el recibido de la influencia del modelo francés, español, o en realidad estamos hablando más de normas, como les comento, interpuestas, que proviene ya de una doctrina italiana, ¿no? Sin embargo, claro, generalmente, y también para los términos de esta presentación, vamos a abordar, claro, un punto de vista eh, conexo, ¿no? Es decir, que en realidad ambos se encuentran utilizados por el Tribunal Constitucional, aunque claro, para ser rigurosos hay que decir que cada una tiene sus particularidades, ¿no? En este caso, temas de las normas interpuestas, aquí he puesto, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? Ahora, yo, claro,
ahí pongo algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el contenido del bloque de constitucionalidad? ¿Existe un listado cerrado de las normas? Y es que, claro, esto tiene mucho que ver con lo que les dije inicialmente, ¿no? Es decir, si es que concebimos al bloque de constitucionalidad, por ejemplo, como aquellas que tienen una jerarquía normativa constitucional, ¿no? Es decir, la constitución formal, va a ser fácilmente de identificar, ¿no? Si es que existen normas de orden legal, ahí como que el asunto ya se complica un poco, porque estas pueden ser difusas, o sea, pueden haber un montón de leyes que puedan llegar a conformar el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, hay que partir de, claro, de esta mirada acerca del bloque de constitucionalidad, pero no como un listado a priori, es decir, no podemos establecer un listado taxativo y decir, estas son las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. El desarrollo eh, yo diría jurisprudencial a nivel nacional, eh, ha sido bastante difuso, ¿no? Hemos podido observar, por ejemplo, claro, estas funciones, eh, por ejemplo, de utilizar leyes, ¿no? Que delimitaban competencias, ¿no? Como elementos integrantes del bloque de constitucionalidad. Y por otro lado, también hemos observado leyes que quizás, eh, ¿cómo decirlo?, regulaban el ejercicio de derechos fundamentales, por ejemplo, la participación política, ¿no? En la ley de organizaciones, en la ley orgánica de elecciones, por ejemplo, etcétera. Podemos ver cómo claro, existe ahí una especie de conexión disculpen que me llamaron, una especie de conexión, claro, entre cuáles serían las funciones a las cuales se destaca el bloque de constitucionalidad. Es decir, por un lado delimita competencias y por otro lado regula el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Pero no podemos establecer a priori un listado taxativo. Siempre va a estar en permanente, ¿cómo decirlo?, elaboración por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese sentido hay que verlo de una manera abierta, ¿no? Va a depender mucho del caso en concreto. Entonces, esa pregunta que puse ahí, por ejemplo, de que si existe un listado cerrado de normas, me parece que no. Quizás se podría clasificar o se podría identificar, como he puesto aquí, y que se suele hacer generalmente, ¿no? Quizás identificar las leyes que lo conformarían, pero claro, van a existir supuestos en que incluso dentro de estas categorías podamos encontrar leyes que no se encuentran explícitamente consagradas, ¿no? En ese sentido, hay que mejor ver y hay que observar el bloque de constitucionalidad de acuerdo a los casos en concreto y también a los múltiples escenarios concretos que se puedan llevar a cabo en la cotidianidad y judicializar, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, ya les mencioné, ¿no? Las leyes orgánicas, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, las leyes orgánicas muchas veces delimitan, ¿no? El funcionar, ¿no? La estructura, las funciones, las competencias de distintos órganos, ¿no? Y sobre todo órganos constitucionales autónomos, ¿no? Eh, las leyes que regulan derechos de configuración legal, como les dije también, son derechos que, claro, pueden estar expresamente contenidos en la Constitución política, pero necesitan muchas veces leyes que concreticen las obligaciones positivas que quizás va a adoptar el Estado, ¿no? Para poder garantizar su ejercicio, ¿no? El reglamento del Congreso, que claro, como ustedes recordarán, ha sido cuestionado muchas veces su modificación por parte incluso me parece que incluso del Congreso disuelto, ¿no? Recibió algunas modificaciones, recibió pronunciamientos, por ejemplo, ahí estuvo el caso de la cuestión de confianza, ¿no? Y bueno, el artículo 200, inciso 4, hace prácticamente una remisión al tema de las fases, ¿no? De aprobación de las leyes, ¿no? Y que son susceptibles de control constitucional, ¿no? Y en ese sentido, esto legitima, por decirlo así, ¿no? De cierto modo,
a que, claro, a que el reglamento del Congreso en determinados extremos pueda ser un bloque pueda formar parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Es decir, en los extremos en que en realidad, ¿cómo decirlo?, desarrolla, ¿no?, los mandatos contenidos en nuestra Carta Fundamental. Las leyes de delegación de facultades, ¿no? Ahí están los conocidos casos de leyes autoritativas, ¿no? Es decir, el Poder Ejecutivo solicita facultades al Congreso y el Congreso las delega bajo determinadas materias, ¿no? Porque nuestra Constitución también delimita determinados supuestos, ¿no? Eh, y entonces el Ejecutivo ya puede legislar vía decretos legislativos, pero estos tienen siempre ¿cómo decirlo?, requisitos, ¿no? Es decir, requisitos, por ejemplo, límites, ¿no? Límites materiales, por ejemplo, ¿no? No pueden ir más allá de lo que el Congreso les ha delegado, ¿no? O, por ejemplo, no pueden ir más allá del plazo, porque esas leyes autoritativas muchas veces, claro, te fijan un plazo, ¿no? Puedes legislar sobre tales materias en determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, claro, el Ejecutivo puede legislar con límites materiales, ¿no? Límites temporales también, ¿no? Eh, Ahora, este último punto que está aquí en la esquina es el que, claro, va a ser objeto de lo que la sesión del día de hoy, ¿no? Precisamente los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Quienes también forman parte del bloque de constitucionalidad. Nuestra constitución política, como ya ustedes bien conocerán, contiene esta remisión a la interpretación, por ejemplo, de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, de los derechos fundamentales a la luz de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, vayamos a lo siguiente. Esto va un poco en la línea de lo que les he mencionado. El tema del tratamiento que ha recibido por parte del Tribunal Constitucional el bloque de constitucionalidad y las normas interpuestas. Por ejemplo, en ese caso, claro, el Tribunal Constitucional hace referencia, ¿no?, a la doctrina. Ha habido un manejo ahí difuso, ¿no?, un poco ambiguo, ¿no?, por parte del Tribunal Constitucional respecto de estas doctrinas, ¿no? Pero bueno, para efectos de la presente sesión, debemos de entender que, por ejemplo, existen estos requisitos, ¿no?, para considerar a determinadas normas interpuestas, ¿no? Por ejemplo, la regulación de un requisito esencial del procedimiento de producción normativa. Eh, Esto es algo muy parecido a lo que ya les he señalado, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Lo que sucede también con el tema del Congreso, ¿no? En el tema, por ejemplo, del reglamento, ¿no? Como el reglamento del Congreso muchas veces también constituye una suerte de elemento del bloque de constitucionalidad. Habría que ver, por ejemplo, el caso que se me viene a la mente son esos casos en donde hay un déficit de deliberación, ¿no?, en sede parlamentaria, ¿no? Es decir, me parece que existe una facultad por parte me parece que la Junta de Portavoces, de exonerar de deliberación, me parece, en el ámbito legislativo, ¿no?, el tratamiento de algunos proyectos de ley, ¿no? Sin embargo, claro, el Tribunal Constitucional ha utilizado, claro, el mismo reglamento del Congreso como para señalar de que en realidad deberían de poder deliberar, ¿no? O sea, en realidad, considerando que finalmente es el Congreso, ¿no?, el órgano encargado de deliberar las leyes, en realidad no debería estar más bien incurriendo en déficits de deliberación, ¿no?, cuando es su principal labor, ¿no? Y por ese lado incluso ha advertido la inconstitucionalidad formal, ¿no?, por afectación del procedimiento parlamentario en la producción de leyes, por ejemplo, ¿no? Habría que ver si ha utilizado el tema del bloque de constitucionalidad. Me parece que en algún fallo sí. Ahora, el segundo requisito, por ejemplo, la regulación de un contenido materialmente constitucional. Eh, em, eh, por ejemplo, ¿no? El caso que le señalé, ¿no? El tema de la participación política, ¿no? ¿Cómo se regula? O sea, si nosotros observamos
la regulación política establecida en la Constitución, ¿no? De manera meramente formal, claro, de ahí no se extrae todos estos requisitos que deben tener las personas, por ejemplo, para poder postularse a elecciones, ¿no? Ahí no hay detalle acerca de cuáles son los impedimentos, ¿no? Para poder ser candidato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Aunque me parece que hay una reforma constitucional que ha dado cuenta, ¿no? Respecto al tema de la lucha contra la corrupción. Pero claro, siempre estas normas son de, ¿cómo decirlo? Pueden ser, claro, categóricas, pero también necesitan un desarrollo legislativo. Y he ahí, por ejemplo, el fundamento de esta característica, ¿no? Que la regulación de un contenido, que por ejemplo la norma regule un contenido materialmente constitucional, ¿no? Es decir, la ley orgánica de elecciones podría funcionar como elemento del bloque de constitucionalidad. La determinación de las competencias o límites de las competencias de los distintos órganos constitucionales. Ya, por ejemplo, el tema de, sobre todo en materia de descentralización. Ahora, aquí hay una objeción, ¿no? Que a veces se puede hacer. Por ejemplo, y ha sucedido en el caso del modelo español. Como les dije al inicio, es decir, en el modelo español, por ejemplo, también existe esta doble, ¿cómo decirlo? Función, ¿no? Era una de nuestras preguntas también que pusimos aquí al inicio. ¿Qué función desempeña, ¿no? El bloque de constitucionalidad? Y claro, muchas veces lo que se suele hacer es que el bloque de constitucionalidad funcione como un parámetro de delimitación de eh, las competencias, ¿no? Con las cuales goza determinado órgano, y por otro lado, el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, existen modelos de control constitucional como el nuestro, en el que, claro, existen procesos eh, como el de la inconstitucionalidad y el tema del conflicto competencial, ¿no? Es decir, en el juicio de validez en las acciones de inconstitucionalidad, en realidad ahí tendría sentido claro la evaluación en materia de derechos fundamentales, quizás, ¿no? Pero el tema del reparto competencial quizás debería estar destinado al tema de los conflictos competenciales, ¿no? Y es eso que, por ejemplo, Itziar Gómez también menciona en su artículo, ¿no? Que les comenté, ¿no? Pero respecto al modelo español, ¿no? Entonces, en ese aspecto sería bueno, claro, tener en cuenta qué función desempeñaría, en nuestro caso, el bloque de constitucionalidad. Y yo he puesto ahí, claro, la función procesal de parámetro, ¿no? Y es evidente que, bueno, más allá del tema del reparto competencial o del ejercicio de derechos fundamentales, el bloque de constitucionalidad está diseñado para ser una herramienta por parte del tribunal para poder determinar la violación eh, de algún mandato constitucional, ¿no? Es decir, que se incurre en inconstitucionalidad por parte de determinada ley, ¿no? Y claro, y la Constitución, como lo he dicho creo que varias veces, tienen sus disposiciones de carácter abierto, es decir, no va a poder contener el mandato constitucional concreto de todas las situaciones a nivel formal, ¿no? O de manera explícita. Es ahí que tiene que hacer uso también de las otras normas que la desarrollen, ¿no? Pero sobre todo es una función procesal de parámetros, ¿no? Eh, y bueno, lo de la doctrina de las normas interpuestas, ya les comenté, ¿no? Eh, si ustedes lo ven desde este punto de vista, funcionan muchas veces como límites formales y materiales por reenvío constitucional, porque como se darán cuenta, cada una de estas leyes tiene una manera de ser, o sea, de recibir la remisión por parte de la misma Constitución. O sea, la misma Constitución te dice, ¿no? Que hay un control constitucional si es que, si es que, por ejemplo, se incurre en algún vicio al momento de la producción normativa, ¿no? De alguna ley, ¿no? O, por ejemplo, también te dice que los derechos fundamentales deben ser interpretados a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o también encomienda que determinadas competencias específicas para distintos órganos del Estado, ¿no? Esa es la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Eh, en ese sentido, o incluso, claro, estas labores de coordinación, ¿no? Que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo, las leyes de delegación de facultades, ¿no? En el artículo 104. Entonces, vamos a ver cómo estas normas interpuestas en sí funcionan, claro, como límites materiales y formales por remisión que impone la Constitución, ¿no?
Ahora, ya habiéndoles mencionado este tema, quisiera entrar al otro, ¿no? Que me parece que es lo más, por decirlo así, que podría ser eh, uno todavía de los desafíos pendientes. Porque lo que les he mencionado en realidad ya ha sido bastante desarrollado a nivel doctrinario, ¿no? A nivel jurisprudencial, ¿no? Ya hay bastante producción en ese tema, en torno a las particularidades que adopta el bloque de constitucionalidad en cada país, cómo es abordado, utilizado por el Tribunal Constitucional, cuáles serían más o menos las objeciones a las cuales se le podría realizar, ¿no? Al bloque de constitucionalidad. Y bueno, como también, como una objeción, podríamos también, por ejemplo, mencionar el tema del bloque de convencionalidad. Y bueno, para hablar sobre el bloque de convencionalidad, primero deberíamos de saber qué es el control de convencionalidad, ¿no? Y el control de convencionalidad, digámoslo así, a grandes rasgos, ¿no? Podríamos decir que puede ser también el punto de encuentro eh, por decirlo así, el desarrollo, ¿no? Jurisprudencial, el desarrollo doctrinario, el desarrollo de un determinado derecho humano, ¿no? Por parte de algún organismo supranacional y que pueda ser utilizado por el juez a nivel interno, ¿no? Para el efecto de poder visibilizar determinadas obligaciones, ¿no? De los estados, ¿no? En materia de derechos fundamentales. Em, Ahora, claro, eso es desde un punto de vista doméstico, ¿no? Es decir, desde un punto de vista desde el juez a nivel interno, ¿no? Pero, claro, el control de convencionalidad también puede ser ejercido por el mismo juez interamericano, ¿no? O sea, no es solo el juez nacional, sino también el mismo juez interamericano el que adopta un control de convencionalidad en el sentido de que si establece determinado piso mínimo de reconocimiento de derechos humanos en determinado fallo, debe continuar con esa línea y ya no bajar de ese piso mínimo, aunque en la realidad, en el ámbito de las cosas, sí ha sucedido, ¿no? Hay algunos casos en los que sí se ha retrocedido en algunos estándares y en algunos en los que en realidad la Corte Interamericana como que ha tambaleado un poco, ¿no? O ha buscado más bien salidas políticas. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Ahora, he puesto aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el parámetro de convencionalidad, el control de convencionalidad preventivo? Es decir, puede ser preventivo. Y si existen grados de vinculatoriedad en torno a las decisiones de la Corte, ¿no? Y esto es muy importante. Em, el parámetro de convencionalidad. Así como existe un parámetro de constitucionalidad, también existe un parámetro de convencionalidad. Muchas veces se le suele identificar, ¿no? Es decir, oye, o sea, si ejerces un parámetro de convencionalidad, también estás ejerciendo un control de constitucionalidad y de manera inversa lo mismo. Pero no necesariamente es así. Cada uno tiene su propia particularidad. En el parámetro de convencionalidad, por decirlo así, podríamos ubicar, por ejemplo, el estándar interamericano, ¿no? Y en el estándar interamericano, que a veces se cuestiona también ese término, ¿no? El estándar interamericano puede haber sido desarrollado principalmente por la Corte Interamericana, ¿no? Que como ustedes sabrán, en el sistema interamericano es la que ejerce una función jurisdiccional, ¿no? Tiene un carácter subsidiario, coadyuvante, pero claro, una vez que un caso se somete ante la Corte Interamericana puede determinar su responsabilidad internacional, ¿no? Y claro, el parámetro de convencionalidad es también esa caja de herramientas, por decirlo así, que goza la Corte Interamericana para fundamentar sus decisiones. Y en este parámetro de convencionalidad, eh, no solo entran anteriores decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana, sino más bien entran también distintos insumos, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, podría entrar algo que ha señalado en una opinión consultiva, podría entrar algo que ha señalado en una medida provisional, puede entrar algo que ha señalado en una resolución de supervisión de sentencia, eh, puede utilizar otros convenios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo,
eh, em, por ejemplo, el convenio de Belén do Pará, ¿no? En materia de derechos de la mujer, ¿no? También puede utilizar, por ejemplo, em, em, una convención, por ejemplo, de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? También puede utilizar instrumentos también de Naciones Unidas, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, ¿no? Es decir, este parámetro de convencionalidad, a diferencia del parámetro constitucional, muchas veces encuentra una mayor presencia del instrumento internacional, ¿no? En materia de derechos humanos. Y claro, si ahora volvemos al bloque de constitucionalidad, eh, aquí vamos a ver, ya, ustedes me podrían decir, claro, pero Arturo, o sea, tú nos has dicho que igual el bloque de constitucionalidad, ¿no? Contiene, ¿no? Es decir, las normas, ¿no? Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y claro, y eso es cierto, o sea, ahí podríamos encontrar una identidad, pero veámoslo desde este punto de vista panorámico, ¿no? Es decir, ya les he dicho que en el modelo francés habían particularidades, ¿no? En el modelo español, por ejemplo, también. Cada uno tiene sus propias particularidades. En el ámbito latinoamericano también. Pero claro, en estos países de Europa usualmente no es que haya una presencia en el mismo grado de intensidad respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos como sí se ha dado en la región latinoamericana y en donde se encuentra nuestro país, claramente. Es decir, nuestro bloque de constitucionalidad sí consagra, claro, esta apertura hacia los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero con mayor fuerza, por decirlo así. Pero ahora, muchas veces, eh, muchas veces no va a haber, ¿cómo decirlo? No va a haber una correspondencia, ¿no? Por decirlo así, en el tratamiento de este bloque por ejemplo, en este caso, del bloque de convencionalidad con el bloque de constitucionalidad, porque el bloque de convencionalidad también tiene una particularidad cuando es desarrollada o es trabajada por el juez interamericano o por el juez a nivel nacional. El control de convencionalidad es preventivo y claro, muchas veces, por ejemplo, incluso el Tribunal Constitucional muchas veces se encuentra en esas situaciones en que, claro, eh, oye, o sea, solo es vinculante y vamos a, por ejemplo, ya poner esos argumentos que no, que ya han sido, bueno, teóricamente ya han sido bastante rebatidos. Por ejemplo, eh, el, el Estado solo debe de obedecer, por ejemplo, el fallo, ¿no? O debe de seguir los criterios del fallo en el que ha sido parte, ¿no? Cuando ya se ha dicho que el control de convencionalidad en realidad no solo involucra el Estado en el cual ha sido parte, ¿no? Es decir, hay que distinguir, claro, el fundamento jurisprudencial de la Corte respecto de las reparaciones, ¿no? Porque el estándar interamericano que pueda sentar la Corte va a irradiar efectos más allá del caso en concreto. Es decir, si se encuentra, por ejemplo, el caso Hellman, ¿no? Versus Uruguay, ¿no? Entonces, y la Corte menciona algo sobre el control de convencionalidad, no quiere decir que esto solo obligue, involucre, ¿no? O vincule a Uruguay, sino que también va a vincular a los demás estados que han ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y en ese sentido, ese, por ejemplo, ha sido un argumento que muchas veces se ha dicho, pero que, bueno, ya bastantes veces también ya ha sido rebatido, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los argumentos que actualmente se encuentra, por decirlo así, en tensión o por decirlo así, en cuestionamiento, es de que si las opiniones consultivas son vinculantes o si, por ejemplo, las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana forman parte del control de convencionalidad. Y ahí el tema del control de convencionalidad preventivo, porque una opinión consultiva, si bien es cierto, no declara responsabilidad internacional de un Estado, sí te advierte, sí te dice si es que tú no sigues esta pauta, si es que tú no implementas esta medida y si tú no garantizas este derecho, puedes incurrir en responsabilidad internacional. En ese sentido, este parámetro y esta caja de herramientas que va a utilizar la Corte Interamericana, como se darán cuenta, es mucho más diverso en el sentido de que ha reconocido
distintos instrumentos internacionales, distintas decisiones, ¿no? Con distinta naturaleza, ¿no? Que ha podido emitir la misma Corte Interamericana y que en muchos estados todavía se encuentra siendo denegado, ¿no? He ahí que el bloque de convencionalidad pueda tomar, por decirlo así, singularidad, ¿no? En el sentido de que hay un reconocimiento más amplio, ¿no? Que en que los jueces a nivel local o a nivel doméstico suelen llevar a cabo, ¿no? Eh, claro, existen grados de vinculatoriedad en torno a las decisiones de la Corte, y por ejemplo, muchas veces se ha dicho, y me parece que el profesor Landa también lo tiene, ¿no? En su libro, ¿no? Sobre convencionalización del derecho, sobre un tema de gradaciones, ¿no? En el tema de, por ejemplo, si es que una decisión, ¿no? Ha recaído, por ejemplo, en donde uno es Estado parte, ¿no? Quizás tiene mayor fuerza e intensidad debido a que, bueno, hay reparaciones concretas, ¿no? Que el Estado debe asumir. Y bueno, es cierto, ¿no? Pero estos grados de vinculatoriedad no deberían de permitir, ¿cómo decirlo?, desacreditar de cierto modo el grado de vinculatoriedad o la vinculatoriedad, mejor dicho, la fuerza vinculante con que gozan de manera independiente cada una de las decisiones de la Corte, ¿no? Eh, Hemos podido ver nosotros, por ejemplo, y bueno, lo suelo utilizar como ejemplo porque fue, claro, algo muy, muy cercano a lo que vivimos todos, creo, en nosotros, que hemos podido pasar a lo mejor algunos por el tribunal o por la corte, en el sentido que, claro, hubo una acusación constitucional, por ejemplo, ¿no? Contra los magistrados del Tribunal Constitucional, por lo del caso el Frontón, ¿no? En donde hubo ahí un tema de un voto, ¿no? Y se les acusó, se les pretendía inhabilitar, ¿no? Por parte del Congreso, ¿no? Y claro, cómo se paralizó todo ese tema, ¿no? Hubo los magistrados de la Corte, del Tribunal Constitucional, perdón, incluso solicitaron informes, ¿no? Presentaron informes ante la Comisión Interamericana, ¿no? Presentaron ahí una solicitud de medidas previsionales, ¿no? Provisionales, perdón, ante la Corte Interamericana, ¿no? Y la Corte Interamericana resolvió en función de precisamente medidas provisionales. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estableciéramos una diferencia en torno a la vinculatoriedad entre las distintas decisiones que emite la Corte Interamericana, podríamos a veces desacreditar, por ejemplo, el hecho de una medida provisional con un caso que te declara responsabilidad internacional, o por ejemplo, con una opinión consultiva. Entonces, no es tampoco el hecho que debamos nosotros de, ¿cómo decirlo?, desacreditar la fuerza vinculante con que puedan tener las decisiones de la Corte, porque muchas veces estas salvaguardan distintos principios fundamentales, ¿no? En el Estado, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que les menciono, el tema de la independencia judicial, ¿no? Y bueno, precisamente se archivó la decisión del Congreso porque hubo una medida provisional por parte de la Corte Interamericana, ¿no? Vinculada a lo del caso ese de Durán y Ugarte, ¿no? Contra el Estado de Perú. Entonces, esto me permite eh, volver al tema, al foco del asunto, que vendría a ser el bloque de convencionalidad. La distinción, si bien es cierto, va a poder tener identidad con el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad se va a caracterizar porque evidentemente el juez interamericano va a hacer un tratamiento eh, con mayor conciencia, ¿no? Y con mayor amplitud respecto de las demás decisiones que también adopta y que de cierto modo tienen fuerza vinculante, ¿no? Y que deben ser observadas a lo largo de sus decisiones, y no solo por el mismo juez interamericano, sino en aras del control de condicionalidad, por el mismo juez local, ¿no? Por cada uno de los jueces, parte de los estados que han ratificado la Convención Americana y la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Entonces, eh, este es, por ejemplo, uno de los casos, claro, en donde yo creo que podemos observar cómo se pierden oportunidades, ¿no? Es decir, en el caso Huarteche, por ejemplo, hubo ese tema de, eh, eh, hubo el juego, ¿no? De una opinión consultiva, la 2417. Ahora, evidentemente, en ese momento, en este caso concreto, no estamos viendo un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Sino más bien estamos viendo un amparo. Pero claro, hay que también tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, se declaró improcedente, ¿no? Por distintos fundamentos, ¿no? La demanda, ¿no? Que buscaba la inscripción en los registros públicos por parte del matrimonio celebrado entre una pareja, ¿no? Entre personas del mismo sexo, celebrado en el extranjero, ¿no? Y claro, en este caso,
Lo que observamos fue, eh, bueno, más allá de la crítica concreta que se podría hacer a cada uno de los, ¿no?, argumentos que sustentaron la improcedencia, eh, que incluso decían algunos que se debió de agotar, creo que la vía previa, algunos que no había un derecho constitucionalmente, ¿no?, protegido, que había sido invocado, ¿no?, etcétera, decisiones bastante, criterios bastante criticables. Más allá de eso, se perdió la oportunidad que, claro, el Tribunal Constitucional también se pronunciara sobre la vinculatoriedad de las opiniones consultivas, y también como estas incluso podrían ser reconocidas como elementos del bloque de constitucionalidad o convencionalidad, ¿no? En este caso, el bloque de constitucionalidad. Y ahí planteo la pregunta, ¿no? Y quizás la dejo al aire. O sea, ¿las opiniones consultivas pueden formar parte del bloque de constitucionalidad? Y para traerles un ejemplo del derecho comparado, por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador, eh, cuando tomó un caso respecto a una acción de inconstitucionalidad, esa fue una acción de inconstitucionalidad, planteada contra uno de los artículos del Código Civil que regulaba precisamente el matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Eh, Algo que podría suceder aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, si es que se contaran con las firmas, etcétera, ¿no? Es un planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, pongámosle como si fuese el artículo 234, ¿no?, de nuestro Código Civil. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que la Corte Constitucional de Ecuador señaló, y lo van a poder encontrar, emitió dos fallos, creo, continuos, sobre el mismo tema o algo parecido. Este, Reconoció que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, en concreto la 2417, que regula el tema del cambio de nombre y el tema de uniones de personas del mismo sexo, señaló que claro, esta opinión consultiva formaba parte del bloque de convencionalidad, y lo señaló así de manera explícita, ¿no? Bloque de convencionalidad. E incluso señaló que, claro, una de las características de este bloque serían prácticamente el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional por parte del Estado, ¿no? Es decir, en ese caso, el juez constitucional adoptó una decisión preventiva, ¿no?, en área de previsión también de las decisiones, de las consecuencias de sus decisiones, en el sentido que, claro, si es que la rechazaba, probablemente eh, iba al Estado de Ecuador ser declarado responsable a nivel internacional, luego de que, claro, se someta el caso ante la Corte. Algo parecido ha sucedido en el caso Garteche, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, no se ha planteado una acción de inconstitucionalidad, ha sido un amparo que conoce un caso en concreto, ¿no? En este caso, se encontraba en juego también la opinión consultiva, la 2417, ¿no?, la vinculatoriedad que pudiera tener en el caso, y me parece que incluso Ugarteche, luego de la improcedencia que se ha aclarado por el tribunal, con justa razón va a acudir al sistema interamericano, ¿no? Y eventualmente en el sistema interamericano van a declarar en un par de años, ¿no?, eh, la responsabilidad internacional del Estado peruano. Entonces, eh, a eso voy, ¿no? Es decir, la caja de herramientas con las que cuenta eh, la Corte Interamericana, donde se encuentra el bloque de convencionalidad, toma en cuenta las distintas decisiones que emite, ¿no?, y los distintos pronunciamientos que también hay a nivel internacional. Y aquí trato de, ¿no?, de sintetizar estas ideas, pues, ¿no? Los instrumentos internacionales como canon, ¿no?, de los juicios de validez constitucional, se subsume en el bloque de constitucionalidad. ¿Ustedes qué dirían? ¿El bloque de convencionalidad se subsume en el bloque de constitucionalidad? Algunos dicen, no, bueno, el bloque de convencionalidad, en la doctrina también lo mencionan, ¿no? O sea, es una forma de, en realidad, de cambiar el término únicamente, no es un cambio únicamente nominal, eh, y por el cual en realidad está aludiendo a lo que ya el bloque de constitucionalidad señala, ¿no? Pero sería, yo creo, como que una verdad a medias, ¿no? O sea, no es un cambio en realidad de términos, ni siquiera es una verdad a medias. O sea, lo que pretende hacer más bien es, claro, identificar que en el bloque de constitucionalidad ya se encuentran los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Claro, pero con las deficiencias o con, ¿cómo decirlo?, Eh,
con los prejuicios que todavía pueden tener algunos jueces, ¿no? Para poder tomar en cuenta la fuerza vinculante de los distintos pronunciamientos a nivel internacional. Porque actualmente, miren, y todo ha sido un cambio progresivo, porque inicialmente se señalaba, oye, o sea, ¿cómo un instrumento internacional puede ser vinculante? Ya, luego se reconoció la vinculatoriedad de los documentos, ¿no? De los instrumentos internacionales en términos formales. Luego, ¿cómo la jurisprudencia va a ser vinculante? Y ahora, actualmente también nadie niega que la jurisprudencia de la Corte sea vinculante, ¿no? Pero claro, ahora el tema es, oye, las opiniones consultivas, las medidas cautelares, incluso de la Comisión Interamericana, las medidas provisionales de la Corte, oye, o sea, no son vinculantes. Entonces, es un tema también en el que a la fecha actual el bloque de convencionalidad por el juez interamericano toma en cuenta todos estos pronunciamientos, pero el bloque de constitucionalidad no lo incorpora muchas veces por temas eh, de déficits argumentativos o también el tema de muchas veces prejuicios, ¿no? En torno a la vinculatoriedad de los instrumentos internacionales. Las opiniones consultivas constituyen elemento integrante del bloque de convencionalidad. En mi opinión, creo que sí, ¿no? El juez Villagrossi hacía una diferencia, ¿no? Entre las decisiones, entre las sentencias, y hacía otra distinción entre las opiniones consultivas. Y eh, señalaba que, o sea, tenían naturaleza distinta, ¿no? Y por lo tanto no se podía equiparar el grado de vinculatoriedad, ¿no? Respecto de una sentencia con una opinión consultiva. Lo cual no le faltaba razón, ¿no? Pero hay que mirar también el panorama completo, ¿no? Es decir, hay que ver, si bien es cierto, tienen una naturaleza diferente, cuáles son los efectos que finalmente van a acarrear. Una sentencia quizás te impone reparaciones de manera concreta, pero la opinión consultiva, si la incumples, ¿no? Te va a imponer posteriormente, un par de años, también reparaciones, ¿no? Mediante la responsabilidad internacional. En ese sentido, una es inmediata y quizás la otra va a tener que tener un trayecto, ¿no? Una evaluación concreta, pero finalmente va a acarrear las mismas consecuencias. Y el tema de, bueno, ¿cuáles son los elementos del bloque de convencionalidad? Como les mencioné, en este extremo van a poder encontrar eh, decisiones de la Corte, sentencias, va a poder encontrar opiniones consultivas, medidas provisionales, instrumentos internacionales, ¿no? Pronunciamientos, por ejemplo, del ACNUR, ¿no? Incluso, ¿no? En materia de refugiados, ¿no? De migrantes, van a poder encontrar convenios, por ejemplo, de la OIT, ¿no? Instrumentos del sistema interamericano como del sistema universal, incluso decisiones del Tribunal Europeo, ¿no? Bueno, pero que van a formar parte cada uno de ellos con sus matices también. eh, de cierto modo, la caja de herramientas con la que va a contar la Corte Interamericana para poder llevar a cabo sus casos, ¿no? Y bueno, para finalizar, hay un extremo de, del de uno de los votos razonados de Ferrer MacGregor, ¿no? En el caso de Gabriela García Montiel versus México, ¿no? Y señala, ¿no? Es importante la formación de un auténtico bloque de convencionalidad como parámetro para ejercer el control difuso de convencionalidad. Los jueces nacionales deben atender este bloque, lo que implica por parte de ellos una permanente actualización de la jurisprudencia de la Corte y propicia una viva interacción entre las jurisdicciones nacionales y la interamericana, con la finalidad última de establecer estándares en nuestra región para la protección efectiva de los derechos humanos. Si ustedes revisan todo el voto razonado, en este párrafo, bueno, quizás hace alusión a la jurisprudencia en concreto, ¿no? Pero ustedes revisen todo el voto razonado y van a encontrar incluso que hace referencias a las medidas provisionales, a las opiniones consultivas, etcétera, ¿no? Que el juez local debería de considerar, ¿no? En el fundamento de sus decisiones. Ahora, algo que no quería dejar de decirles también son dos aspectos. El control difuso de convencionalidad, como se darán cuenta, también es un argumento a favor, ¿no? Del tema del bloque de convencionalidad, en el sentido que, si por ejemplo a nivel constitucional no se reconoce explícitamente o quizás el Tribunal Constitucional mediante un criterio desarrolla determinado derecho y en realidad retrocede en la protección de los derechos humanos, ¿no? Que quizás, quién sabe, a lo mejor con el cambio de colegiado pueda pasar. Los jueces igual, a nivel ordinario, dado nuestra jurisdicción
¿no? Nuestro modelo de jurisdicción constitucional, es decir, lo toma en cuenta un juez civil o un juez penal, un habeas corpus o una acción de amparo, va a poder ejercer también un control difuso de convencionalidad en el sentido que va a tener en cuenta el bloque de convencionalidad, por ejemplo, en la argumentación de sus decisiones, ¿no? A pesar que el juez constitucional haya señalado algo distinto y que haya retrocedido en la protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese aspecto también hay que estar atentos. Y ahora, no es tanto que hablemos de una supremacía, ¿no? Y quisiera cerrar haciendo esta atingencia, ¿no? No es una supremacía normativa de la Convención Americana, por ejemplo, sobre la Constitución Política, ¿no? Sino más bien, como, claro, dice el profesor Landa en su libro, el tema de una tesis de la coordinación, ¿no? Es decir, un diálogo, ¿no? Y bueno, y que también ha sido ya desarrollado por otros, ¿no? Jueces, ¿no? Por ejemplo, Ferrer Magregor también lo ha señalado varias veces, el tema de diálogo que existe entre la Corte Interamericana y los estados, ¿no? De la región, ¿no? Latinoamericana, ¿no? Cada uno que ha ratificado la Convención Americana y la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Es ese diálogo horizontal, vertical, en protección de los derechos humanos, lo que va a hacer singular este bloque de convencionalidad, ¿no? Y en ese sentido, eh, solo para cerrar, claro, nuevamente decirles cómo el Tribunal Constitucional quizás ha tenido un manejo, claro, un poco ambiguo, un poco difuso con el tema de la doctrina del bloque de constitucionalidad de las normas interpuestas, y algunos casos también de inconstitucionalidad en el que quizás pudo haber desarrollado doctrinariamente el tema de las opiniones consultivas, por ejemplo, eh, y esos desafíos que plantea a nivel latinoamericano el bloque de convencionalidad, ¿no? En el sentido de la mayor eh, interiorización por parte de los jueces respecto de los estándares interamericanos, ¿no? En favor de la protección de los derechos humanos. Y bueno, eso es lo que he preparado para el día de hoy. Espero que haya sido clara la exposición. Si es que alguno de ustedes tiene algún comentario, algún detalle, alguna duda, con gusto estoy aquí para absolverlas, ¿no? O para conversar con ustedes. Así que eso es lo que quisiera comentarles. Listo, Arturo, muchas gracias por la ponencia y efectivamente tenemos algunas preguntas. La primera es, los tratados denominados de soft law, como las reglas de Brasilia o los principios de Yogyakarta, por ejemplo, forman parte del bloque de convencionalidad. ¿Mm? ¿Es solo una pregunta o son varias? Solo es una. Ya. Bueno, claro, me parece que son los principios de Yogyakarta, ¿no? Em, la Corte Interamericana, para fundamentar muchos de sus fallos, ha tenido que acudir a, claro, pronunciamientos, instrumentos, tanto de soft law, ¿no? A nivel internacional para sustentar sus decisiones, ¿no? Ahora, dentro del bloque de convencionalidad eh, que tiene en manos el juez interamericano, es evidente que estos instrumentos de soft law son, ¿no? ¿Cómo decirlo? Uno de sus principales insumos, ¿no? Pero también habría que no decir que estos, de cierto modo, involucran, ¿cómo decirlo? Son vinculantes per se, ¿no? Y que deberían ser así acogidos por el juez nacional, ¿no? Siempre debe tenerse en cuenta el piso mínimo de reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? De ahí partir, ¿no? Ese es un principio de interpretación constitucional y también podría ser convencional, ¿no? En el sentido que, claro, van a haber muchos instrumentos a nivel internacional, pero que quizás incluso estas obligaciones ya hayan sido desarrolladas por la misma Corte Interamericana y es ahí en donde, por ejemplo, toman mayor grado de vinculatoriedad, por decirlo así. Por ejemplo, principios de Yogyakarta, ¿no? Y por ejemplo, si lo vinculamos con el tema, claro, de los derechos de las personas LGBTI, vamos a encontrar que la Corte ya ha abordado distintos casos, ¿no? Y ha sentado criterios, ¿no? Ahí está el caso Duque contra
Colombia, el caso Azul Rojas, ¿no? Que se emitió el año pasado, me parece, contra Perú, el caso Flor Freire, ¿no? Contra Ecuador. Existen varios casos en donde la Corte ya interiorizó esos insumos del soft law y ya emitió estándares interamericanos. Estos estándares de protección de los derechos de las personas LGBTQ, por ejemplo, ya van a tener que ser interiorizados por el juez nacional, ¿no? Quizás hay, ¿cómo decirlo?, esa interiorización también por parte del juez interamericano respecto de estos instrumentos de soft law, pero que finalmente con la emisión de su decisión van a tomar mayor grado de vinculatoriedad, ¿no? Y que van a poder formar parte luego de este bloque de convencionalidad, ¿no? No solo en manos del juez interamericano, sino también del juez nacional. Sí. Listo, muchas gracias por la respuesta. Ahora tenemos otra pregunta que nos dice, en un eventual escenario de cambio de constitución, ¿se debe hacer una revisión integral de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad? ¿Hay algún límite para ello? A ver, sí, miren, yo diría que incluso con la cuarta disposición final y transitoria es bastante explícita, ¿no? Y esta sentencia que emitió también el Tribunal Constitucional, en donde le reconoció el rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya sustentan, claro, esta fuerza vinculante que van a desempeñar las decisiones que puedan emitir los organismos supranacionales, ¿no? En ese sentido, yo no creo que vaya a generar un cambio específico el tema de hacer una reforma, ¿no? Literal, ¿no? Es decir, en la Constitución para que esto se lleve a cabo. Yo creo que más bien es el tema del juez, ¿no? Es decir, de los valores y de los, eh, ¿cómo decirlo?, de la preparación y de la formación en materia de derechos humanos que deberían tener los jueces, ¿no? Independientemente de su materia, ¿no? Sea una materia laboral, civil, penal, en este caso constitucional, con mucho mayor razón, ¿no? En el tema de ser conscientes del control de convencionalidad, en este caso, por ejemplo, del bloque de convencionalidad a nivel interamericano, ¿no? Para efectos que puedan proteger mejor los derechos humanos. En ese sentido, podrían ofrecerse alternativas de reforma, sí, pero no creo que el cambio venga propiciado por la reforma, ¿no? Es más bien un tema en capacitación, creo yo, de los jueces, o en todo caso de cambio de chip, ¿no? También, porque hay jueces que obviamente que sí saben de los argumentos, pero bueno, tienen un punto de vista diferente y consideran que no son vinculantes, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso hay jueces actuales, ¿no? O sea, parece mentira, ¿no? Que, o sea, a la fecha actual todavía hayan ese tipo de argumentos, pero los existen, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ahora tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo afectaría el bloque de constitucionalidad al criterio de jerarquía? En esa línea, una norma infralegal que forma parte del bloque de constitucionalidad podría derrotar una norma legal que no forma parte de ella. ¿Me podrías repetir esa última parte, por favor? Ya. Una norma infralegal que forma parte del bloque de constitucionalidad podría derrotar a una norma legal que no forma parte de ella. Ya, ya. Sí, es un planteamiento, ¿no? Interesante. Eh, mm, Desde el punto, ya, claro, si somos muy formalistas y lo vemos desde el punto de vista de jerarquía, evidentemente ahí va a haber problemas, ¿no? Ahí va a haber cuestionamientos, ¿no? Pero lo que suele pasar es que si, por ejemplo, es una norma de desarrollo constitucional, eh, básicamente lo que va a pasar es que la norma de desarrollo constitucional finalmente triunfe, ¿no? Porque su fundamento no está precisamente en su término o desde el punto de vista kelseniano, ¿no? El punto de vista de su estatus, ¿no? Sino más bien es el desarrollo y es el trasfondo que se encuentra detrás de ella en la Constitución, pues, ¿no? O sea, es la Constitución la que lo avala, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que va a ser la norma de desarrollo, ¿no? La que finalmente triunfe ante este tipo de problemas, ¿no? Nuestra jurisprudencia ha sido bien variada en este tema. Pero usualmente, claro, lo que se cuestionan, ¿qué son? O sea,
Puede ser un decreto legislativo, ¿no? Que ha contravenido quizás la ley autoritativa, ¿no? O puede ser también una ley, ¿no? Que ha contravenido quizás no sé, el procedimiento, ¿no? Preestablecido en el reglamento del Congreso, ¿no? O por ejemplo también cómo se puede modificar, ¿no? Un artículo del reglamento del Congreso en contradicción, ¿no? Con lo que dispone la misma Constitución, ¿no? Etcétera. Yo creo que el planteamiento de las controversias casi siempre surgen en función de esos temas, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, tenemos una última pregunta que nos dice, bueno, buenas tardes y excelente ponencia, Arturo. Mi pregunta es la siguiente. Si hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el Estado A, luego de un tiempo se comete una vulneración en el derecho por el Estado B respecto al mismo contenido desarrollado anteriormente en la opinión consultiva. Esto podría ser considerado como control de convencionalidad por la similitud y vinculatoriedad del caso, ¿o cree usted que va a depender del país donde se lleve a cabo? Me pareció un poco enredado. No sé si me lo puedas sintetizar un poco o... Sí, Ok, o sea, bueno, entendí. Sí. sí hace un planteamiento sobre una decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un Estado A y Ah, luego sobre un Estado B mm, respecto a la vulneración de un derecho similar y pregunta si podría ser considerado como un control de convencionalidad por la similitud y vinculatoriedad del caso o podría ser que dependa del país donde se lleve el caso. ya. Sí, eso es, eso es lo que le decía. El control de convencionalidad no solo recae en el juez doméstico, ¿no? No solo recae en el juez nacional, sino también en el juez interamericano. Si es que el juez interamericano ya señaló, por ejemplo, eh, que para temas de destitución, por ejemplo, se debe de respetar el debido procedimiento con determinadas garantías, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ese caso lo resuelve, no sé, en el caso Colombia, en el caso Bolivia también va a tener que respetarse el mismo criterio, ¿no? Más allá del país del cual ha sido parte. Es decir, la Corte Interamericana sienta estándares concretos, ¿no? En función del desarrollo de los derechos, de la interpretación de los derechos, y estos van a tener que ser aplicados en los futuros casos. Pero ahora, también hay una técnica para realizar un control de convencionalidad, y es que, claro, el control de convencionalidad no se puede prestar a jugadas un poco engañosas, ¿no? Por decirlo así. Ya hemos tenido experiencia nosotros en distintos colegiados que se han utilizado algunos estándares interamericanos más bien para distorsionar un poco las cosas, ¿no? O para ocasionar otros resultados, lo cual no debería ser así. Debería tenerse en cuenta, y pongamos ya un caso en concreto, a ver, no sé, lo del caso Keiko Fujimori. El caso Keiko Fujimori, eh, ahí hubo un argumento en un voto de un juez en que se señaló, claro, que no se podía proceder a la prolongación de la prisión preventiva, ¿no? Es decir, la prisión preventiva no debería ser de manera prolongada, ¿no? Debería ser de última ratio y bastante excepcional y temporal, ¿no? Me parece que era el caso Bayarri contra Argentina. Pero claro, o sea, esto lo utilizó para fundamentar de que, bueno, ahora, en función de este estándar, el juez constitucional no debe de permitir que se siga extendiendo la prisión preventiva y por lo tanto, incluso me parece que, no sé, hizo una mirada, creo, a la situación actual, creo, del Congreso que había sido disuelto, creo, y por lo tanto dijo, como el Congreso ha sido disuelto, creo que ya esto no configura una irrupción, una interrupción, una obstrucción a la justicia, ¿no? Y por lo tanto no se encuentra a la fecha debidamente motivada esta causal para imponer la prisión preventiva y por lo tanto, pum, ¿no? Se le terminó dando, gracias a ese voto, la libertad a Keiko Fujimori, ¿no? Cuando estaba con prisión preventiva. Entonces, eh, ese control aparente de convencionalidad, ¿no? De utilizar un caso, un estándar interamericano, hay que evaluarlo bien, ¿no? Es decir, hay que ver si es que en ese caso fue
fue un juez constitucional el que realizó ese tema de la no prolongación de la prisión preventiva, es decir, fue un juez constitucional, porque en realidad nosotros sabemos que es el juez penal el que finalmente analiza los elementos de convicción, ¿no? El juez penal siempre evalúa que se configure tal o tal causal de la prisión preventiva, ¿no? En ese sentido, el juez constitucional, ¿con qué medios probatorios podría evaluar eso? ¿Solo atendiendo a un hecho aislado? Y, bueno, es un poco cuestionable, ¿no? En realidad, el Tribunal Constitucional tenía múltiples sentencias señalando que en realidad el juez constitucional no debe subrogar las labores del juez penal, ¿no? Y siempre ha dicho que se evalúa debida motivación de las causales de prisión preventiva, pero no se evalúan hechos concretos, ¿no? Ni mucho menos elementos de convicción, ¿no? Para la configuración de determinados presupuestos. En ese sentido, claro, este control de convencionalidad aparente es un poco, ¿no? Cuestionable, ¿no? Y bueno, en el caso, y bueno, yendo a punta, el control de convencionalidad también debe tener una técnica, ¿no? Es decir, no puedes decir, ya, bueno, en este caso se señaló eso y por eso hago esto. No es tanto así, sino más bien hay que atender al marco fáctico de ese caso, hay que atender la regla jurídica específica, ¿no? Y si es que en realidad va a ser aplicable al caso en concreto que estás evaluando, ¿no? Es decir, hay una técnica para poder adoptar el control de convencionalidad y también así evitar decisiones cuestionables, ¿no? Y bueno, eso, sí, yo diría eso. Un caso vincula a todos los países y claro, los vincula, pero que todos los países deben tener en cuenta también el caso en concreto y la regla jurídica que se está implementando en el estándar, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias por la respuesta y también por la ponencia, Arturo. Y Mm. bueno, esperamos tenerte también como invitado a una próxima sesión. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si te gustaría dar algunas palabras para ya finalizar con la sesión. Sí, bueno, agradecerles a todos ustedes, en realidad que estén un sábado, ¿no? Por la tarde escuchando una clase, una sesión, y bueno, nada, decirles que siempre estoy ahí a gusto con los distintos espacios que hay en San Marcos, que en realidad me identifico mucho porque, claro, yo continúo, incluso siendo miembro de uno, y bueno, siempre rescato eso, ¿no? Ese compañerismo que hay entre nosotros, ¿no? Entre los samarquinos. Así que, nada, solo decir eso y agradecerles nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias por tus palabras, Arturo. Y bueno, con estas palabras ya finalizamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.